Estamos teniendo un poquito de complicaciones con el internet, entonces vamos a aprovechar al... Disculpe, buenas noches, no hay audio, no se escucha. Mis hermanos me escuchan en este momento. Ahora sí lo escuchamos, hermano. Ok, de acuerdo. Vamos a probar con el audio de mi esposa un momento. Ahora tampoco se oye, hermano. De acuerdo, estamos solventando aquí un pequeño detalle. Un momento, un minuto, hermano. Ok, disculpen, hemos tenido, bueno, bastante interferencia la noche de hoy, de verdad que es impresionante. Creo que se me volvió a ir el audio. Si no me escuchan, hermanos, me avisan, ¿ok? Ahora sí lo escuchamos, hermana Thais. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, en el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pues Amén. Él nos va a permitir poder estar en este encuentro de hoy. Amén. Bueno, no sé si quieran decir alguna otra, acotar algo también de la reflexión. No sé si el hermano Pedro, la hermana Génesis. Sí, hermano, en cuanto a la reflexión de Santiago, ¿no? Sí, 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 hermano, sí, bueno, por sí. ejemplo, yo quería comentar, bueno, que es un versículo, un pasaje bien bonito que habla acerca de la sabiduría. Y bueno, creo que la sabiduría es un pilar fundamental para el cristiano, para saber conducirse, no solamente dentro del mundo quizás espiritual, sino también desde el punto de vista secular, cuando a veces, bueno, nosotros nos vemos en situaciones difíciles en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar de compartir con familiares, con seres inconversos. Y es importante porque básicamente por nuestro testimonio, creo que las personas van a saber si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Creo que la sabiduría abarca muchas cosas, momentos donde podemos demostrar si verdaderamente tenemos tolerancia a aquellas personas que no piensan como nosotros o que hacen las cosas de una manera distinta, si de verdad amamos al prójimo, si de verdad amamos a las personas que a veces nos rodean y nos hacen la vida difícil. Vecinos, por ejemplo, que son difíciles, a veces uno entra al ascensor, dice buenos días, buenas noches, buenas tardes y nadie te responde. Personas que, bueno, a veces nos tildan como fanáticos, a veces personas que nos tildan como anticuados. En esta era básicamente estamos viviendo una tergiversación terrible de lo que son los valores morales. La moral está por el piso, esta ideología de género está destruyendo la sociedad, la familia. Y creo que uno como cristiano tiene que demostrar amor y estar muy claro en cuanto a nuestras convicciones, en cuanto a nuestra fe. Eso no se negocia, pero es entender que, bueno, que con sabiduría hay que ganarse a esas personas, por poner un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente con muchas personas con quienes nos rodeamos, con quienes básicamente podemos hasta llegar a convivir. Creo que la sabiduría es importante como hijo de Dios. A veces es mejor hablar menos y hacer más. Es una percepción personal,
pero creo que mucho tiene que ver la sabiduría porque es un todo. Como hijos de Dios, como cristianos, es importante, bueno, quizás considerar eso todos los días de nuestra vida. A veces es muy difícil, pero creo que si el apóstol, perdón, si Santiago en este sentido, el Espíritu Santo lo inspiró a dar esa palabra de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios con abundancia, porque eso viene de Dios y lo creemos por fe, porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y creo que la sabiduría es algo que a veces, bueno, nos hace falta a todos los hijos de Dios en nuestro diario vivir. Entonces, bueno, solamente una acotación en base a este versículo maravilloso, este pasaje compartido el profe Jorvis. Amén, amén. Y así debe ser, hermano. Así nosotros pues no recibamos de las otras personas lo que nosotros damos, pues nosotros seguimos allí con nuestra convicción y recordemos que, bueno, nosotros somos una Biblia, nuestra actitud, nuestro hablar, nuestra manera de ser y sobre todo en nuestros hogares, nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, pues es lo que va a demostrarle a los demás lo que nosotros profesamos. Si nosotros no hacemos lo que profesamos, pues estamos diciendo que la palabra del Señor es mentira. Y pues no es así, ¿verdad? Entonces, Amén. muy buena su intervención, hermano Pedro. Amén. Gracias. Vamos entonces a continuar con la con este conversatorio esta noche. Ya, bueno, ya visto la clase, la segunda clase, ya pues todos deben estar en línea general, pues ya todos deben haber visto la clase y quizás leído un poco lo que es la guía. Y bueno, nos gustaría que pudiésemos conversar y vamos pues a colocar una pregunta a nivel general, puede ser contestada por cualquiera o incluso por todos en su tiempo. Y bueno, nos gustaría escucharlo y nos gustaría saber cuál fue el elemento relevante para usted del nacimiento de Jesús. Lo va a explicar con sus propias palabras. Recuerden que esto es un conversatorio y todos vamos a aprender uno de los otros. Y a cada uno, pues, la palabra del Señor, esa clase, ese contenido, pues le debe haber llegado de una manera maravillosa, porque sé que fue así. Entonces, bueno, los escucho, hermanos. Recuerden levantar su mano y, bueno, esperar el turno para que todos podamos conversar. Ahí vamos. Hermana Mary, la escuchamos. Tiene el micrófono abierto, no sé si vas a decir algo. Hermanos, esto es una reflexión personal. Recuerden que, bueno, que el contenido número 2, conversamos acerca del nacimiento de Jesús y hubo muchos puntos de gran importancia y de gran relevancia. Y bueno, queremos saber cualquier punto, hermano, que a usted le haya de verdad llegado, sé que aquí les llegó a todos, pero uno en especial que usted diga, este elemento del nacimiento de Jesús, pues a mí me marcó, o a mí me entró, o a mí me llenó de alguna manera. ¿Me escuchamos, hermano Pedro o hermana Génesis? Ajá, sí, amén. No, soy yo, Pedro. Bueno, yo creo que esta lectura es bastante bonita y por lo menos en lo personal, algo que quiero compartir con ustedes, que siento que es bastante, en lo personal, bueno, creo que me alienta mucho y creo que a todos como hijos de Dios nos puede ayudar mucho, es el entender que la vida de Jesucristo mucho antes de nacer ya estuvo llena de dificultades, su vida estuvo llena de pruebas, de situaciones difíciles, porque Dios muy bien pudo haber enviado ángeles que quizás abrieran el camino para José y bueno, quizás él fuera a Egipto junto con María sin pasar ningún tipo de problemas, le pudo haber enviado un ángel quizás para combatir las legiones del ejército romano
Y bueno, quizás que José y María se ahorraran todo el trajín, todo el proceso de quizás esforzarse, pero no es así. Creo que, bueno, Dios dio claras instrucciones y José fue obediente, tanto María. Y es difícil a veces confiar a Dios a ciega, como lo hizo Abraham. A veces, bueno, nosotros queremos tener como que una visión muy clara de lo que va a suceder a futuro y a veces Dios no da esa visión. Simplemente Dios nos da una instrucción y queda de parte nuestra si creemos o no. José y María al final creyeron con los ojos cerrados y Dios les abrió puertas, Dios cumplió su palabra, Dios cumplió el propósito, pero ellos tuvieron que hacer un sacrificio personal, tuvieron que arriesgar sus vidas, tuvieron que caminar largos trayectos, tuvieron que haber pasado hambre, tuvieron que haber pasado, tenido necesidades fisiológicas, no sé, no se hubieron bañado, quizás no se bañaron durante un par de días, no lo sé, tuvieron sed, pero lo hicieron por amor a Dios y digamos de una manera desinteresada, confiada a Dios, entendiendo que, bueno, fueron a arriesgar sus vidas y Dios cumplió el propósito por el cual los había enviado allá a Egipto. Entonces, creo que, bueno, si la vida de Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, estuvo llena de dificultades, de pruebas, de procesos difíciles, cuánto no más para nosotros como hijos de Dios. Entonces, a veces, bueno, creo que es importante entender que si Él pasó por eso antes de nacer, cuánto no más para nosotros. A veces, lo digo a modo personal, creo que a veces nosotros no hemos vivido ni el 1% de lo que vivió Jesús y bueno, obviamente se vivió en los tiempos de Jesús. La vida era más difícil, un país ubicado en el Medio Oriente, el clima súper terrible, un calor bastante fuerte, pasaba mucha necesidad para tomar agua potable porque el agua generalmente estaba contaminada y nosotros acá, bueno, estamos acostumbrados a vivir y a veces las comodidades nos hacen a nosotros, eh, bueno, como que eh, acostumbrarnos a nuestro sitio de confort. Y creo que Dios a veces nos llama a que uno salga de ese sitio de confort, que a veces uno, bueno, deje los deseos versus las necesidades como para poder servirle a Dios. Y bueno, creo que es maravilloso entender que a veces uno consigue tantas cosas en la calle. Hay personas, hay predicadores que, bueno, hablan mucho de empoderamiento, de mucho éxito, de tú lo puedes lograr, etcétera, etcétera, pero a veces, bueno, cuando vemos el contraste en la Biblia, creo que la vida de todos los hombres de Dios fue probada, hay situaciones difíciles y a veces, bueno, creo que eso hay personas que tratan de omitir, como que el otro lado de la moneda de que, bueno, uno va a ser probado, uno tiene que tomar su cruz, uno tiene que tener paciencia, uno va a atravesar pruebas, como lo acabamos de leer en el pasaje que leyó el profe Jordi. Y bueno, creo que es importante entender que nuestra ciudadanía, a pesar de que sea celestial, nuestra recompensa no está en este mundo. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Allá creo que vamos a recibir todas las recompensas de nuestras obediencias, pero entendiendo que en este mundo nuestra vida es pasajera. Como decía el apóstol Pablo, somos errantes. No con esto quiero decir que no hay que trabajar, que no hay que tener metas personales, no, sí, pero obviamente entendiendo que Dios nos llama a que salgamos de nuestro sitio, de nuestra zona de confort, para poder servirle a Dios y bueno, ver maravillas en nuestras vidas, como lo hizo José, lo hizo María. Eso, bueno, una opinión personal. Amén, amén. Así es, hermano. Ellos en obediencia, que la palabra clave aquí fue obediencia. Y fueron obedientes desde el primer momento. María, en aceptar, pues, en decir, aquí está tu sierva, Señor. Y todo ese proceso. Una mujer, pues, en un embarazo, pues, bien adelantado, bien avanzado, montarse en un burro, un animal, para ir de un traslado al otro, para ser empadronada con su esposo, que pudo haber ido él solo, como lo dijimos en la clase, que pudo haber ido él solo, pero no era el propósito de Dios. Y bueno, a pesar de que no fue por dinero, el Señor pues nació donde tuvo que nacer y todo fue en obediencia. Todo ya estaba escrito. Si leemos en Miqueas 5:2, pues ya estaba escrito. Ya allí decía dónde iba a nacer nuestro Salvador y a qué venía. Él no venía a acabar con Roma, él no venía a ser el más rico de Israel, no venía a
estar lleno de oro de la cabeza a los pies. Como usted lo dijo, hermano Pedro, él pudo haber hecho lo mejor, lo que hubiese querido, pero todo lo realizó el Señor en, en su voluntad, que es perfecta, y quería pues darnos a nosotros un ejemplo por medio de su Hijo, de que podemos llegar a ser y a tener un corazón como Jesús. Amén. No sé si hay algún otro hermano que quiera también contarnos cómo fue, pues, qué enseñanza pues tuvo con este contenido, con este objetivo que vimos en esta clase, si hay algún aporte o quizás alguna sugerencia, algo que le haya pues llegado. Fíjense, algo también bien importante, hermanos, que nosotros vemos en la palabra a quién le llegó o quién fue o fueron los primeros que vieron al Señor Jesús nacer. ¿Y quiénes fueron? Pues gente del pueblo, pastores, gente humilde, gente quizás como usted y como yo. Y el Señor pues reveló a esas personas humildes, a esas personas que fuesen el primero que vieran al niño. Incluso lo llegaron a ver primero que los reyes que tenemos allí en la palabra, que son llamados reyes, son llamados magos, y fue el pueblo humilde, fue ese pueblo que esperaba al Mesías, y pues abrirse el cielo y ver aquel poco de ángeles, pues tuvo que haber sido algo muy, muy, o sea, nada más, yo me lo imagino, no lo viví, no lo he visto, pero tiene que ser algo, pero demasiado hermoso, demasiado maravilloso. Bueno, mi hermano, la verdad que tocando el punto que que abordaron el hermano Pedro y mi esposa también en este momento, y es lo que vemos inmerso en los cuatro evangelios. Una gran cantidad de milagros y hechos de gran importancia que para nuestras capacidades que son y destrezas y entendimientos que para el hombre son tan finitas, que vemos una cantidad de milagros y de hechos tan importantes que solamente a través de la fe es que nosotros primeramente creemos y tenemos la certeza de que efectivamente todos estos hechos y acontecimientos en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo son verdades, son certeras, que así pasaron. Y si nos vamos a las fuentes científicas del hombre, podemos ver que estos hechos no fueron revelados solo a una persona, a 2 personas, a 10 personas, sino que muchos de estos milagros fueron en presencia de muchos, lo cual estuvieron demasiados testigos a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dejando muchas evidencias, como estábamos hablando en la clase pasada con el tema de Lucas. Lucas como un investigador para poder crear el evangelio inspirado por el Espíritu Santo, pero tuvo muchas fuentes confiables, muchas fuentes primarias, oculares,
de quienes presenciaron todos estos hechos y acontecimientos importantes y que pudo tener el mismo relato de las mismas circunstancias, de las mismas acciones de muchas personas. Y es lo que está reflejado en el caso del Evangelio de Lucas. Amén. ¿Qué piensan ustedes al respecto de este tema que estamos abordando en este preciso momento? ¿Cuántos creen que efectivamente estos milagros, estos hechos, que a la capacidad del hombre son muy escasas, pero en nuestra creencia, en nuestra formación y en nuestras bases cristocéntricas, efectivamente lo tenemos como certeras y como verdades? Hermano Jordi, disculpe, ¿puede repetir la pregunta nuevamente? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Vamos a escucharlo en este momento. ¿Que cuántos de ustedes creen y tienen la certeza de que todos los acontecimientos, hechos importantes y grandes milagros que sucedieron y expuestos y escritos en los evangelios, cuántos tienen la certeza de que efectivamente estas situaciones, estos hechos y estos acontecimientos verdaderamente sucedieron y que son base de nuestra creencia? Bueno, hermano. La hermana Yasmín. Ok. Ok. No, perdón, adelante, hermana. Ya. Sí, buenas noches. Sí, efectivamente, vemos el relato, así es una fe intelectual la que la mayoría de las personas tienen, que así como conocen de Cristóbal Colón, de Simón Bolívar, conocen de Jesús. Mas nosotros no solo tenemos el conocimiento intelectual o esa fe intelectual, tenemos esa fe salvadora y creemos que Jesús vino a la tierra para salvarnos, nos dejó su nombre, en el cual nosotros podemos orar y pedir al Padre. Y esos hechos creemos, y en mi particular yo creo, por lo que la primera vez que tuve un contacto así con los hechos de Jesús fue que mi hermana de sangre me dijo que hubo un accidente vía Guarena y que un conductor de un camión se quedó dormido y que estaba gravemente y estaban haciendo el seguimiento, más no me dijo de las demás personas. Yo no pensé ni dudé ni nada, sino un momentico, yo no suelo arrodillarme cuando estoy orando, pero por esa persona me arrodillé unos segundos, si acaso un minuto, y le pedí a Dios en el nombre de Jesús. Mi sorpresa, estaban esperando que el Señor se muriera y al poco tiempo me dice mi hermana, creo que a los 2 días o algo así, no fue muy largo, que el Señor se había salvado y los demás se habían muerto. Y yo le dije, yo no oré por los demás porque no me dijiste. Pero son ciertos porque si en el nombre de Jesús tenemos el poder y la autoridad de hacer lo que Él hizo en la tierra, definitivamente todos esos hechos existen, más los hallazgos arqueológicos, los libros que se han conseguido que lo confirman. Amén, amén. Excelente reflexión y cuando intercedemos por otros hermanos, la verdad que vemos el poder, vemos la sanidad, vemos la restauración que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ver en una vivencia y en un testimonio que nos expresa la noche de hoy nuestra hermana Yasmín. Qué bendición tener esos encuentros, esa comunión con nuestro Señor y ver su maravillosa obra en cada una de nuestras vidas y en la vida de las personas que podemos interceder por quien se glorifica en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermano Pedro. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, aquí en Génesis ahorita. Oye, va a ver, Ahí nos vamos turnando. Buenas noches, mis hermanos. Sí, bueno, yo le estaba compartiendo un momentico a mi esposo que, bueno, en mi criterio personal, yo creo los evangelios porque el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón desde el momento que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, la plena confianza en que eso es así y que la palabra de Dios es vida. Y no ha entrado, o sea, en mí no ha habido nunca esa duda o el querer saber. Sí, tenemos autoridad, tenemos poder en el nombre de Cristo, pero yo creo que va más allá. Cuando nosotros creemos
con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que es así, eso es lo que Dios está viendo. Esa autoridad que Dios nos da cuando recibimos a su Hijo en nuestro corazón, lo recibimos por gracia, es un valor agregado. Pero el creer, como dice el versículo, la fe, es aquello que nosotros no podemos ver y tenemos certeza que existe. Y de esa manera, bueno, yo he concebido eso en mi vida en cuanto a los 4 evangelios, que todo lo que está allí es plenamente verdad. No, sí, la ciencia puede determinar muchas cosas, pero aunque la ciencia diga que no es así, aunque no existieran pruebas científicas, igualmente, bueno, desde el momento que yo tomé la Biblia y leí, nunca lo he puesto en duda porque pienso que ese es el Espíritu Santo que obra en uno y le da esa determinación a nosotros como hijos de Dios. Eso es todo, mis hermanos. Amén, amén, amén. Nuestro Señor, como lo dijimos y como lo mencionamos en la reflexión de la palabra del día de hoy, nuestro Señor se glorifica en medio de nuestros desiertos, en todo momento. Y es parte de ese proceso, de ese crecimiento que nos revela a sus hijos, nos revela todos los secretos y mensajes ocultos que están en su palabra. Eso es una gran bendición y que tenemos que tener la certeza de todos estos hechos y acontecimientos que muchos no creen en ellos. Y la verdad que nosotros sí creemos, tenemos la certeza de que esto es una verdad absoluta. Que realmente estos hechos y acontecimientos pasaron, sucedieron tal cual como están establecidos. Y es importante y les recomiendo, no sé de los hermanos que están presentes y que nos estarán viendo por diferido, no sé si han visto la película El caso de Cristo, de un periodista de los años 80 que era un ateo y era un periodista de investigación y comenzó a investigar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, para no contarle más, las personas que no han tenido, la verdad que es una gran película y que abordan este tema que estamos en este momento, estamos hablando, la verdad que lo colocan de gran manera y que es de gran bendición esa película para los hermanos que no la han visto. Nuestra hermana Yasmín, que levantó su manito, no sé si va a intervenir nuevamente. Adelante. Sí, justamente, escuchando la conversación me recordé de algo. El Señor, aunque dejó milagros, sanidades, multiplicación de alimentos, veíamos cómo las almas llegaban. Es algo interesante que en el tiempo actual he podido ver. Yo trabajé en una empresa de grúas a nivel nacional, coordinando grúas a nivel nacional, y podía ver, y yo era la única cristiana ahí, la única evangélica, los demás de otras creencias, pero yo podía ver cuando me iba al baño y oraba para que el Señor ayudara a los accidentados, porque era una época que no había gasolina. Dios proveía diferentes formas para transportar o la gasolina o donde guardaran el vehículo, personas buenas, o simplemente en donde trabajo actualmente, los multados, le pido a Dios para que los pueda ayudar a pagar las deudas, las multas, aunque infringieron la ley, y puedo ver cómo Dios se glorifica. Dios quiere entrar en cualquier área y tengo una gran confianza en poder decir que Dios cuide y guarde, porque he podido ver que y en cualquier lugar yo le puedo decir a una persona eso y he visto cómo él obra. O sea, es impresionante que Dios no solo quiere hacer sanidades y milagros, sino esas cosas mayores, sí, en este tiempo él las está haciendo. Hasta ahí mi intervención. Amén, amén. La verdad que vemos su obra, vemos sus milagros, vemos sus sanidades. Hoy en día, imagínense con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, haciendo esos milagros poderosísimos, llevando su palabra, cómo
multitudes le seguían. Y la verdad que cómo multiplicó los peces, cómo multiplicó los panes a esas grandes multitudes, a 5.000, después a 3.000. La verdad que esto es una bendición. ¿Cuántas personas no sanó? ¿Cuántas personas, y lo vamos a ver a lo largo de los contenidos de la materia, personas ciegas de nacimiento, sanadas, restauradas, personas con lepra, una enfermedad muy grande, dentro que eran apartados, pero el Señor en su misericordia los sanaba. La verdad que muchas maravillas y cada vez, y por eso es que es tan importante los evangelios, en reconocer lo que es la vida y mucho más importante lo que es el ministerio. Cada paso que dio, primeramente para llevar su palabra, la palabra del Padre, a todo aquel que creyera. Como muchos incrédulos, a pesar de ver tantos hechos, y eso nos pasa hoy en día, tantos hechos, tantos milagros, que ven de cerca y todavía no creen que realmente el poder viene de lo alto y que viene a través de únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Como pasó con los fariseos en su momento, que simplemente estaban cegados con el poder y mantenerse en el poder y las riquezas de que lo que generaba el templo, pero no para adorar y alabar al único Dios. Entonces son aspectos que vamos a desarrollar y que vamos a tener durante este proceso. Amén. Sí, hermanos, de verdad maravillados y uno se siente lleno de gozo porque a pesar de que en aquel tiempo pues fue directo, vivo y directo, como quien dice, verlo de la mano del Señor, pues aún nosotros lo seguimos viendo y en nuestros hogares y en nuestros entornos y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viviendo. Vamos a explicar en los pocos minutos que quedan lo que es la asignación de este contenido. Una de las preguntas pues fue con la que iniciamos en la noche de hoy y todas estas 6 preguntas son, primero, bueno, son individuales y segundo, es de reflexión para cada uno de ustedes. ¿Okay? La número 1, que cuál fue el elemento relevante para usted en el nacimiento de Jesús. La 2, pues qué marcó su vida, a pesar de que tiene una similitud con la primera, pero son 2 preguntas distintas. Aquí tenemos pues todos los milagros y los acontecimientos, todos aquellos hechos. Y la número 4, hermanos, tenemos lo que es las profecías mesiánicas. Hay que analizar, ya nosotros colocamos 3 para cada uno de ustedes, son 3 profecías distintas y cada profecía pues está enlazada del Nuevo y el Antiguo Testamento. De todas maneras, cualquier duda no nos pueden escribir, que nosotros, bueno, les vamos indicando a medida de su pregunta, de su inquietud. Y bueno, las 2 últimas preguntas, la quinta y la sexta, estudiar la palabra de nuestro Señor en Juan 1:14 y pues cuál es el propósito del ministerio de Juan, hijo de Zacarías, que está reflejado en la palabra del Señor en Lucas 1:57, 80. Ahí están para cada uno de ustedes, quizás ahorita lo vean muy pequeñito, pero están allí las profecías y están ya asignadas para cada uno de ustedes. Están asignadas. Si tienen alguna duda, de todas maneras, bueno, estamos a la orden. Fue maravilloso y es maravilloso de verdad cada encuentro con ustedes. Son un grupo de verdad que
está muy activo, está muy interesado en el... Hermana Tadís, creo que se le fue el audio nuevamente. Sí, bueno, tenemos acá, tuvimos que cambiarnos de plataforma, tratando de ponernos uno en un Wi-Fi y el otro en el otro Wi-Fi para evitar las interferencias y bueno, estamos en este proceso del día de hoy. Bueno, sí, tienen ahí lo que son las asignaciones, ya aparecen, ahorita vamos a publicar en la asignación número 2, donde va a estar las preguntas que vieron en este momento y va a estar la asignación de las tres profecías. Ahí van a aparecer la profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, lo cual, algo parecido a lo que vieron en la clase del contenido número 2, ¿sí? Como explicamos nosotros, estas tres profecías también, entonces más o menos esa es la dinámica. La porción de la palabra con una pequeña reflexión de esa profecía y entonces cómo se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Algo bien sencillo que tienen ahí son unas preguntas específicas de gran reflexión que ahora sí vamos a entrar. En la mayoría de los contenidos, en las asignaciones, simplemente van a ser preguntas de reflexión de la palabra de nuestro Señor, qué les marca a ustedes esta porción de la palabra o esta pregunta, y es más a nivel personal lo que vamos a comenzar a abordar en esta situación para que el mover del Espíritu Santo con cada una de las asignaciones sea de gran bendición y edificación para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Es lo importante de esto y comenzamos con este proceso de aprendizaje dentro de la materia de vida y obra de Jesús, permitiendo, dejando mover el Espíritu Santo en cada una de sus vidas. Y la verdad que a nosotros nos ha encantado esta dinámica. La verdad que el Espíritu Santo nos instruyó y nos dio sabiduría para poder colocarlo de esta forma y la verdad que nuestros hermanos han sido bendecidos con esta dinámica de preguntas de reflexión. ¿Tienen ahorita alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Recuerden que la asistencia para la clase, el contenido número 2, vence el día de mañana. Recuerden que la asignación del mapa vence el día de hoy aproximadamente en 2 horas y media, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, queremos ver si en estos últimos minutos, si tienen alguna pregunta. Adelante, hermana Litsi. Sí, hermano, no me quedó muy claro lo de la tarea. La tabla que pusieron allí es para nosotros, tomemos los versículos, el tenemos en clase o sea, en la próxima charla, o lo mandemos por escrito y lo leemos. Ok, le explico rápidamente. El contenido está en las preguntas. En una de las preguntas dice las tres profecías. Ahí la va a desarrollar. Profecía número 1, coloca el versículo del Antiguo Testamento, el versículo del Nuevo Testamento y hace una pequeña reflexión de ambos versículos. Y así sucesivamente con las tres profecías. ¿De acuerdo, hermana? Y continúa con las otras preguntas. Las profecías están inmersas en una de las preguntas y tiene la asignación en el contenido, la asignación